La charla que tengo preparado para este evento se titula Enseñar según inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje o según las ratas de Skinner. Eh, Cuando, sobre todo a los profesores, se les habla de Skinner, escuchen Skinner o ven una imagen de Skinner, lo relacionan bastante con animales, experimentación, palomas, control de la conducta, reduccionismos, ¿no? Salen a flote algunos mitos acerca de lo que es el conductismo, que ya ustedes podrán identificar algunos, acerca de que si no atiende justamente la subjetividad, acerca de si no permite al individuo ser libre, sentirse libre, este, de no poder transmitir, en el caso de la educación, pues una educación integral, ¿no? Y que son mecanicistas los profesores, o es mecanicista el procedimiento, cuando hay un profesor conductista o cuando hay una educación conductual. Entonces, este tipo de cosas rondan a la figura de Skinner, conductismo, ¿no? Y podemos identificar dentro de todas esas ideas relacionadas con Skinner y educación conductista, pues que se por ahí se implican nociones acerca de cómo Skinner llevó su trabajo, ¿no? O acerca de cómo Skinner llegó a la propuesta de aplicar sus principios en la educación. Se sabe, se tiene noción de que Skinner trabajó entonces con animales, ¿no? Que en ciertas condiciones experimentales puso a prueba procedimientos de los cuales observó, registró, generalizó principios que gobiernan la conducta. Entonces, los profesores, sea poco el conocimiento que tengan de conductismo o no, tienen, eso es importante recordar en las siguientes diapositivas, tienen la noción de cómo Skinner llegó a estos principios, por medio de qué procedimientos metodológicos, por medio de qué aparatos o por medio de qué materiales. Se tiene esa noción, ¿sí? Pero cuando se presenta a Howard Gardner y sus inteligencias múltiples, estoy muy seguro que los profesores no tienen idea de cómo Howard Gardner llegó a la propuesta de las inteligencias múltiples. Entonces, por un lado tenemos en este ejemplo a Skinner, conductismo, palomas, cajas experimentales, y por otro lado tenemos a Howard Gardner, inteligencias múltiples, pero muy poco se tiene acerca de las nociones de cómo Howard Gardner llegó a proponer sus inteligencias múltiples. Entonces, esto a mí me parece problemático porque pues un profesional debería de conocer cómo es que surgió la tecnología, los procedimientos, los métodos, las estrategias o técnicas que está empleando, ¿no? Si estas técnicas, metodologías, procedimientos tienen evidencia o son mero invento de producto de qué son estas cosas, estos recursos que estoy empleando. Si estoy empleando esto, técnicas de modificación de conducta, bueno, tengo la noción de que fueron descubiertas al experimentarse con animales y cómo el animal, cuando era reforzado, seguía repitiendo su conducta, por ejemplo. Pero de Howard Gardner no se tiene ese tipo de nociones. Simplemente se acepta que Howard Gardner propuso y descubrió, así tal cual, las llamadas inteligencias múltiples. Esto a mí me parece problemático. Howard Gardner, revisando aquí su libro, acerca de estructuras que dan lugar a las inteligencias múltiples, dice que existen pruebas que miden el IQ, ¿no? Dicen que estas pruebas logran predecir la capacidad, pero su problema, según Howard Gardner, con las pruebas que miden el IQ, es que miden capacidad, pero no logran predecir el éxito. Desde aquí también ya es problemático este tipo de planteamiento, ¿no? Cómo es que a una prueba le pides más que solamente medir una capacidad. También estás pidiendo que estime la probabilidad que tiene una persona para tener éxito, ni siquiera en ese momento en turno, en ese momento actual, sino en un momento ulterior, después, a futuro, cuando incluso las condiciones familiares, sociales, culturales de la persona cambien. ¿Cómo es que le pides una prueba? El predecir éxito, ¿no? Y no solamente eso, sino también el potencial humano. Y aquí, pues, visto desde el análisis conductual o del análisis experimental de la conducta, este tipo de términos ya son problemáticos, ¿no? Porque entonces, ¿a qué le llamamos éxito? ¿A qué le llamamos potencial humano? ¿Realmente existe el IQ? ¿Qué tipo de capacidades son las que nos referimos? Entonces, me gusta haber leído esta parte del texto de Howard Gardner, porque uno puede llegar a identificar los planteamientos que Howard Gardner se hizo para luego proponer sus inteligencias múltiples, porque tal cual no hizo algún experimento. Él, a través de ciertos planteamientos filosóficos, sobre todo de ese tipo, fue que logró proponer sus inteligencias múltiples. Howard Gardner sabía que existían, por ejemplo, métodos para enseñar capacidades específicas, como por ejemplo, existe el método Suzuki para que una persona aprenda a tocar el violín, existe el método Logo para que una persona aprenda programación, y por ejemplo, existen estrategias tipo este, enseñanza espaciada para que una persona no logre olvidar tan pronto un concepto. Y Howard Gardner, aquí en esta presentación voy a estar mostrando varias citas, porque me gusta señalar y analizar cada una de las cosas que van diciendo los autores para poder entonces ser críticos con su propuesta, ¿no? Gardner dice, en ningún caso existe una idea de la inteligencia que incorpore, esto va aquí, la diversidad de habilidades que acabo de considerar. O sea, Howard Gardner se agarró enlistando una cantidad enorme de habilidades y eso le bastó para asegurar que entonces ninguna prueba que midiera IQ lograba medir la lista de habilidades que él había hecho. Entonces, ese tipo de reafirmación, autorreferencia, le sirvieron de evidencia para luego proponer sus inteligencias múltiples. No es que se basara en otro tipo de evidencias, sino en, simplemente por así decirlo, su creatividad de imaginación para crear una lista de habilidades. Howard Gardner me parece que es una persona inteligente,
culta, porque en su libro pues hace una revisión histórica acerca de lo que es inteligencia. Él identifica que en inteligencia han habido diferentes perspectivas y paradigmas para conceptualizarla. Por ejemplo, los enfoques innatistas. Dicen que en los clásicos se dividía la inteligencia entre razón, voluntad y sentimiento. Los medievales solamente en dos cosas en vez de tres como los clásicos, lengua y gramática. Luego otro autor, Franz Joseph Gall, propuso 37 facultades. Otro autor identificó 120 vectores. Entonces aquí se puede identificar que la mente es un fenómeno raro, en el que no se puede distinguir muy bien las cosas, y alguien dice que tenemos facultades, vectores, divisiones, etcétera, etcétera. Y pues para clasificar este tipo de divisiones, Howard Gardner dice que existen los localizadores y los solistas. Y pues hay quienes dicen que en el sistema nervioso existen diferentes zonas dedicadas a ciertas funciones específicas, y otros quienes dicen que el cerebro funciona de manera holística, o sea, el cerebro no funciona por zonas, sino que en complemento una zona con la otra para diferentes funciones. Garner, pues como digo antes, sabía cositas. Sabía acerca de la creencia compartida a través de todo el tiempo, de que el intelecto era un misterio. ¿Qué era intelecto? El intelecto era un ente, era una metáfora, porque algunos lo dividían en unas partes y luego en otras. Entonces, Howard Gardner hace una revisión histórica interesante. También el autor, pues, debate acerca de si es conveniente seguir dividiendo la mente o no. Dice Garner que quizá la inteligencia queda al lado de temas como el libre albedrío y la relación fe con razón. También por ahí llegó a proponer en su libro que quizá una solución factible al término inteligencia pudiera ser mediante la aclaración lógica. Y me parece que esa es una propuesta interesante que hace. Lamentablemente no la siguió, simplemente la pone por ahí en su escrito, pero la dejó de lado. No terminó siendo una verificación lógica lingüística acerca del término inteligencia, sino que se, se destinó a hacer otro tipo de tareas. Howard Gardner no propuso de principio el término inteligencias múltiples. Al inicio él había propuesto el término competencias intelectuales, ¿sí? Pero por ahí cuenta que competencias intelectuales no le sonaba muy innovador, que no le sonaba muy interesante, que quizá había pasado desapercibido. Entonces él, por mero convencimiento fonológico, de cómo le sonara, de cómo a lo mejor atraer a gente, decidió cambiarlo a inteligencias múltiples. Algo que pues llama mucho la atención, que es más fácil de vender, de comercializar, de adoptar, de buscar formarse en ello, ¿sí? Entonces, pues le resultó. Quizás si se hubiera llamado, como al principio, competencias intelectuales, no hubiera sido igual de atractivo, ¿verdad? Entonces dice que entonces estas competencias intelectuales o estas inteligencias múltiples, como se decidió al final de ponerlo, forman la llamada estructura de la mente. Y aquí tengo algunas cititas que pues me llaman la atención, ¿no? ¿Qué quiero resaltar en estas citas? Perdón. Quiero resaltar que vaya, la subjetividad que hay a la hora de redactar sus razones para estar seguro de que las inteligencias múltiples existen, ¿no? Él dice, por ejemplo, en primera persona, afirmo que hay evidencias persuasivas, ni siquiera concretas, verificadas, acerca de la existencia de varias competencias intelectuales humanas, ¿sí? O sea, que una persona por sí misma afirme que algo existe, pues no es una prueba contundente para decirle a otros que las deban de utilizar o para luego diagnosticar qué inteligencia tiene la otra persona. O sea, una afirmación propia, dije el ponente anterior, el profesor Felipe Patrón, pues no debería ser una prueba para que un fenómeno sea entonces verificado, ¿no? En la siguiente cita vuelvo a utilizar la primera persona. Dice, mi procedimiento fue diferente, ¿sí? Se descarta o se diferencia de quienes hacen las pruebas tipo test de las pruebas que él realiza, que es un tipo de procedimiento un poquito más observacional, ¿no? O elegir entre algún tipo de opciones y no tanto las psicométricas que se hacían o se hacen todavía, pues, diferentes a las que propone Gardner. En la siguiente cita, otra vez vuelve a hacer uso de la primera persona. Dice, y según yo, se valió en parte una lista preliminar de inteligencias candidatas. O sea, le bastó su percepción, ¿sí? Su aceptación, su criterio propio, para decir que esa lista que él había propuesto eran entonces las candidatas a ser inteligencias. Ya luego en siguientes textos tengo entendido que propuso otro tipo de inteligencias, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia esta interpersonal, ¿no? Que tiene una onda más emocional y que pues estaría de esperarse, ¿no? Si tanto le ponemos atención al emocional, se esperaría que entonces en algún momento surgiera ese tipo de inteligencia. Así como entonces luego surgirán otro tipo de inteligencia según lo que valoremos socialmente. Si valoramos luego cierta conducta de manera social, yo estoy muy seguro que dentro de pronto esa conducta valorada socialmente se volverá una inteligencia múltiple. En la siguiente cita dice, en segundo lugar, deseo examinar las implicaciones educacionales de una teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué significa esto? Significa que ni siquiera ha asegurado que las inteligencias múltiples existen, simplemente le ha sido suficiente su percepción y ya quiere crear entonces tecnología a partir de una invención subjetiva. O sea, ¿cómo puedes crear una tecnología a partir de una invención? O sea, supongamos que a ti se te ocurre una alternativa de automóvil, ¿sí? Creas una alternativa de automóvil para trasladar personas de un punto A punto B, pero esta tecnología solamente es imaginaria. Y a partir de esta imaginación, crear una tecnología, pues es algo muy fantasioso, ¿no? No se puede crear una tecnología de la imaginación. Sin embargo, para Garner le fue suficiente. Vuelve a hacer uso de la primera persona y dice, según mi punto de vista, debería ser posible identificar un perfil intelectual de un individuo. O sea, aquí vuelve a crear una tecnología diagnóstica, ¿no? O sea, él quiere crear un instrumento que diagnostique, que evalúe, que mida alguna facultad humana, según la lista que él estableció como inteligencias múltiples.
El corazón de la obra consiste en una descripción de varias aptitudes intelectuales de cuya existencia estoy razonablemente seguro. Así tal cual lo dice, razonablemente seguro. Vuelvo a pedir que se le haga énfasis en la primera persona. Cómo alguien puede dar por hecho algo que solamente utiliza como fundamento, como evidencia, el decir, estoy razonablemente seguro. ¿Sale? Y la última cita de esta diapositiva es la siguiente. La noción de las inteligencias múltiples apenas es un hecho científico. Él mismo declara que las inteligencias múltiples no son un producto basado en ciencia. Dice, apenas es un hecho científico demostrado. A lo más, es una idea que en tiempos recientes ha recuperado el derecho de ser analizada con seriedad. El derecho a ser analizada con seriedad. No sé en qué se fundamenta este derecho, quizá en lo popular, quizá en qué tanto se ha vendido, pero realmente no hace ninguna de estas citas en ninguna de estas páginas de su libro que las inteligencias múltiples tengan realmente un sustento científico, empírico, simplemente casi casi ideológico, ¿no? Por otra parte, existe este otro autor que es Neil Fleming, y él propuso no las inteligencias múltiples, sino los estilos de aprendizaje, ¿no? O BARC, que tiene que ver con visual, auditivo, escribir y kinestésico. Una cosa que tengo que decir es que, por ejemplo, Skinner era psicólogo, Garner era psicólogo, y este otro autor es pedagogo, pues profesor. ¿Cómo es que surgieron entonces los estilos de aprendizaje? Fleming era digamos, un supervisor, ¿no? Un supervisor de escuelas. Y debido, dice él, que a su exagerada experiencia observando docentes, observando alumnos, observando escuelas, dice que más o menos llegó a observar 900 clases, dice que eso le sirve a él de evidencia para poder asegurar que existen los estilos de aprendizaje. Él andaba un día por ahí en alguna escuela y observó cómo algunos maestros, que según su criterio, no dice cuáles, eran muy buenos, tenían poco éxito, y otros maestros que según su criterio, porque no dice cuáles son los mismos, eran malos, pero tenían éxito con los alumnos. Entonces, según la explicación que él propone, con solamente este hecho anecdótico, es que los alumnos pueden desempeñarse mejor o peor, no según la calidad de la enseñanza, no según la instrucción, la enseñanza, sino según, pues, su canal, según su percepción, según su forma de aprender, según su estilo de aprendizaje. Fleming concibe su propuesta como una descripción de preferencias. Él mismo dice que su propuesta son preferencias. Según lo que el alumno prefiera, es según lo que le va a funcionar. Y eso está muy relacionado también con otro tipo de comentarios que se han hecho aquí en este coloquio, ¿no? De cómo la subjetividad, de cómo lo emocional, pues llega a tener cierto papel preponderante por encima incluso de la instrucción, por encima incluso de la evidencia, ¿no? Aquí también rescato algunas citas porque a veces me resulta interesante lo que dicen los propios autores acerca de lo que ellos mismos han propuesto, ¿no? Dice Fleming que, por supuesto, hay muchas razones para lo que observé, pero un tema que parecería tener cierta magia, cierto poder explicativo, eran los modos preferidos de aprendizaje, las preferencias modales. Él tampoco en el principio no le llamó estilos de aprendizaje, no le llamó BAC, le llamó modos preferidos de aprendizaje, preferencias modales, o sea, lo que tú prefieres para aprender, ¿sale? Entonces, tiene una connotación muy, muy relativista, muy, muy subjetivista, muy, muy individualista, ¿no? BARC es parte de nosotros, así es como él lo presenta y lo vende, permite flexibilidad y mira nuestras propias preferencias. ¿Y cómo es que no va a ser bienvenido una propuesta que mire tus propias preferencias, que se fije en ti, ¿no? Dice Fleming, podría elaborar una lista similar sobre las preferencias de modalidad de los docentes y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes, pero no soy un teórico. Esto me resultó chistosito porque, pues, él, simplemente con anécdotas, creó una lista y una justificación para proponer los estilos de aprendizaje por parte de los alumnos. Pero él dice, también quizá me pudiera aventar una lista de cómo los profesores prefieren aprender, pero dice, no soy un teórico. O sea, aquí hay varias cositas así que me resultan, interesantes, porque cuando un profesor habla acerca de los estilos de aprendizaje, dice la teoría de los estilos de aprendizaje, quizá, pero el mismo autor dice que no es un teórico, ¿no? Además, se deja aquí ver cómo es que para una población sí se anima a crear una lista de preferencias y como para otra población, que son los profesores, no se animó a crear una lista. Pero quién sabe si por ahí ya haya publicado alguna, la verdad no estoy enterado sobre eso. ¿Cuál es el futuro de BARC? O sea, después de haber establecido una lista de preferencias, ¿qué sigue? Pues con mente de tiburón, él dice que busca ofrecer un servicio de suscripción, ¿no? Una plataforma de suscripción en la que la persona no necesita un programa para poder evaluarse sus estilos de aprendizaje. Dice que utilizando estos resultados, pues va a crear nuevos perfiles para profesores y alumnos. También dice que quiere llegar a más gente traduciendo su instrumento, que quiere ayudar a entrenadores, a jugadores, a atletas, pero vuelvo con la misma crítica a Garner, porque si antes de verificar que tus etiquetas de inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje funcionen, tienen evidencia, ya estás pasando a crear tecnologías para enseñar, no solamente a profesores, sino a deportistas, ¿no? Dice Fleming, todavía disfruto visitando el Reino Unido y los Estados Unidos para realizar talleres participativos y sesiones de desarrollo sobre barco. Pues bueno, si se venden, pues cómo no. Los estilos podrían ser tan extensos que los profesores no podrían abarcarlos.
a lo mejor aquí tuvo un poquito de modestia y bien sabe que si su creatividad lo permite, pudiera crear una lista interminable de habilidades, ¿no? Pero dice, pues ¿para qué tanto si los profesores luego van a tener problemas en tener que abarcarlos? Mejor creo unos poquitos y que los profesores entonces puedan así diversificar su enseñanza. El enfoque de Bark debería ser el empoderamiento de estudiantes y vaya que creo que lo ha logrado, porque los ha empoderado tanto que terminan eligiendo la manera en que quieren aprender, ¿verdad? No quiero aprender leyendo, quiero aprender con videos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya logró ese objetivo de empoderar estudiantes. Los estudiantes atribuyen sus dificultades a modos de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes pueden decir que aprendieron no gracias a sus hábitos, al material, al contenido del profesor, sino a su modo de aprendizaje, algo intrínseco, algo interior a ellos. Y esta cita está tal cual en inglés, ni siquiera la quise traducir. Dice Fleming que se apoya, los estilos de aprendizaje se apoyan en literatura acerca del PNL, programación neurolingüística. Y aquí también hace uso de la primera persona. Dice, creemos pues que si los estudiantes son implicados en sus propios procesos de aprendizaje, en sus propias preferencias, la enseñanza pudiera ser mejor, ¿no? Pero dice, creemos, ni siquiera muestra por ahí alguna forma de asegurar tal afirmación, tal enunciado. Y quiero cerrar solamente, pues, preguntando si alguna vez nos hemos puesto a pensar acerca de dónde surgieron las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. O sea, ¿ustedes sabían que surgieron a partir de un supervisor de escuela que, pues, por mera observación y percepción personal, creó las inteligencias, las estilos de aprendizaje, y luego otro autor que, pues, un poquito movido por los conceptos, creó las inteligencias múltiples? ¿Cómo es que sabemos de dónde surge el trabajo skinneriano? ¿Sí? De laboratorio, de pichones, palomas, ratas, gatos, perros, ¿no? Y lo juzgamos por eso, pero no nos ponemos a revisar de dónde surgen las inteligencias múltiples, de dónde surgen las estilos de aprendizaje, porque conocemos más de dónde surge el trabajo conductual, en este caso, de Skinner, y no lo hemos sabido valorar quizá, y cómo es que valoramos algo que ni siquiera sabemos de dónde surgió, ¿verdad? Entonces, lo dejo hasta aquí, y esa es la pregunta que dejo para todos nosotros. Voy a revisar por acá si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Exacto. Así es, Sara, y qué bueno que lo pones entre comillas, porque justamente ellos mismos dicen que no son teóricos, ¿verdad? Y son aceptadas, quién sabe por qué, en las aulas, con demasiada frecuencia, ¿no? De hecho, los profesores cuando terminan algún periodo de evaluación o incluso el ciclo escolar, las autoridades inmediatas o más superiores le piden al profesor hacer un informe de sus alumnos considerando las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Yo que me desempeño en tales condiciones, yo la verdad a veces, pues, solamente pues por cumplir, ¿no? O sea, porque intentas invitar a revisar este tipo de aplicaciones, de acciones, pero pues pareciera que no tienen importancia, que se hacen más por rutina. ¿Sí, David? Nada, pues quería comentar primero que nada, felicidades por la presentación, Octavio. Muy buena presentación. Muy sistemático también, pues cómo se presentan las citas, cómo se hace el escrutinio de las fuentes, bastante interesante. Y justamente creo que lo que yo quería comentar, y también un poco, ¿por qué no? Pues invitar como a la reflexión, tal vez si haya por ahí alguna aportación tuya. ¿Qué pasa de repente con los conceptos que es lo que mencionabas al principio? No hay conceptos que básicamente nos inventamos, no todos los conceptos y palabras son inventadas, son convencionales, pero básicamente esta persona, este autor, justificaba la existencia de su teoría diciendo que lo que él consideraba como un concepto válido no estaba siendo tomado en cuenta por otras teorías alternativas. Y ahí es como un pequeño cruce, porque bueno, puede ser que nos estemos refiriendo a las mismas cosas con diferentes palabras por la polisemia del lenguaje ordinario, justamente, y algo que yo recuerdo que incluso mencionaba en algún momento, no recuerdo si era justamente el doctor Felipe Patrón o quién era, pero era que, bueno, en un congreso de física nadie nunca va a levantar la mano y preguntar, ¿usted qué entiende por electrón, no? Sí. Pero de repente, bueno, en psicología sí pasa que preguntamos, ¿usted qué entiende por inteligencia? ¿Usted qué entiende por percepción? ¿Usted qué entiende por emoción, no? Entonces de repente ahí como que, pues la crítica, ¿no? Que ya se ha hecho mucho desde el interconectismo sobre el lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, más o menos cómo podríamos repensar a lo mejor estos conceptos y si hay alguna forma tal vez de tomar de la práctica ordinaria y tal vez reinterpretar con conceptos de la psicología conductual para llevarlos a una práctica técnica, tecnológica más adecuada, ¿no? Sí, correcto. Sí, es complicado esto acerca de homogeneizar el lenguaje. Creo que es difícil porque a pesar de que ya en disciplinas más serias, más cimentadas, no se discuta qué entiendes tú por tal cosa, o a veces ni siquiera es un problema relevante para ellos, creo que con nosotros sí debería de serlo porque, no sé, está implicado como diferentes fenómenos, diferentes este, tareas, diferentes propiedades de un mismo término que este, ni siquiera es que sean sinónimos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de las competencias socioemocionales. Por ahí hace poquito hacía una revisión de los términos que utilizan y veía que incluso entre ellos mismos, por más cercanos que sean, utilizan diferentes términos y esos diferentes términos no se refieren a las mismas cosas, se refieren a cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, es una cuestión problemática que, pues, ojalá por lo menos después, ya también lo dijiste tú en otra ocasión, volvamos a las fuentes primarias, pues, para verificar de dónde surge lo que estamos aceptando, ¿no? Así que muchas gracias por tu participación. Y acá, Juan José. Es muy habitual en el mundo educativo esa cuestión muy razonada de los estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, incluso tiene implicaciones cuando, por ejemplo, vemos a un niño pues, que no avanza o no está avanzando en respecto a esos aprendizajes
otras razones o por repertorios conceptuales y que no, es que es por tal estilo, porque aprende de esa forma, entonces de esa forma aprende y influye pues y cómo catalogamos a los niños incluso. Sí, muchas gracias por tu aporte. Quizá el fin de estas propuestas es deseable, pero pues el medio que han utilizado nombrando las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje quizá no es el correcto, ¿verdad? Veremos si luego encontramos otras formas mejores. ¿Qué iba a decir? Bueno, y ahí por ahí tuve algunas cuestiones acerca de las citas y demás, pero creo que es interesante checar lo que ellos mismos dicen, ¿no? En sus propios libros. Hemos llegado ahorita a un receso. Ah, perdón, bueno, aquí dicen Lenovo, no sé, ¿qué gustas aportar? Bien, soy Ignacio, perdón. Ah, Eh, Octavio, bueno, felicitaciones por la ponencia, interesantísima. La verdad que mientras que estabas exponiendo lo de Howard Gardner, se me venía a la mente ciertas críticas que leí ya hace mucho tiempo, por eso por ahí hay ciertas ideas que tenía ahí medias difusas, pero hay algo que me llama mucho la atención de autores como Gardner, es que me parece que predomina mucho la ambivalencia a la hora de expresar sus ideas, porque incluso es muy fácil encontrar citas que se contradicen entre sí. Algo que recuerdo haber leído tanto de críticos como de defensores de este autor era la idea de que él en realidad hizo una teoría como para intentar escindirse de las críticas a los test de coeficiente intelectual de Binet, pero que nunca pretendía aplicarlas a la educación. Y vos claramente con las citas que pusiste estás demostrando lo contrario. Creo que es fácil si uno se pone a, bueno, fácil, en realidad es muy engorroso, pero quiero decir, si uno se pone a estudiar sistemáticamente estos autores va a encontrar muchas críticas, muchas contradicciones internas en su mismo trabajo. sí, es correcto. Gracias por tu participación y por la observación que haces. Es verdad, cómo es que al principio critica las pruebas que viene el IQ, ¿no? Que porque, pues, segregan, atentan, tratan de cierta manera no deseable a lo mejor al estudiantado y ellos terminan haciendo lo mismo con sus pruebas acerca de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, no es el único ejemplo. Hay bastantes en donde, él identifica cuestiones no muy correctas en lo que ya había en su momento y termina replicando los mismos errores. Entonces, por eso me parece más interesante Garner que Fleming, por lo menos porque es una revisión histórica acerca de lo que ya se sabía en su momento y porque justamente lo repite, ¿verdad? Pero es bastante interesante revisarlos a ellos.